Salfate, lo único que no mejora con el tiempo, por lo menos, y esto está más que probado, es la vida de un ser humano. Comienza a envejecer, enfermarse y finalmente culmina con la muerte. Atención, que hoy día la ciencia parece ya comenzar a trabajar en la idea proyectada a pocas décadas de aquí en adelante que podríamos llegar a vivir 1000 años. Hay distintas técnicas, distintos caminos para aquello. Atención. As modern society has moved faster and faster, we have seen renewed thinking on the ideas of eternal life and survival of death. I think there's a fair probability that quite a lot of people who are alive today, perhaps even people who are adults today, will be able to live to 1,000. That's because we're developing technologies that will alleviate aging well enough to make sure that people only die of things that currently affect young adults. Aubrey de Grey, doctor de la Universidad de Cambridge, afirma que creo que es muy probable de que muchas de las personas que hoy viven, quizás incluso los adultos, puedan vivir 1000 años. Y eso es porque estamos desarrollando tecnologías que retrasarán los efectos del envejecimiento. O sea, de alguna manera, reducir el desgaste de materiales biológicos, por otra parte, hacer retroceder a las enfermedades o los procesos de oxidación que el solo hecho de respirar y comer provocan en nuestro cuerpo. Yo creo que eso es imposible. No, pero ¿y uno se quedaría en la edad, por ejemplo, que hace este tratamiento? O sea, si yo tengo 30 años me quedaría como en los 30 y de ahí empezaría más lento a vivir, o si un niño... no, se supone que es un tratamiento que debería acompañarte en todo proceso de tu existencia. O sea, desde niño. Claro, o sea, si tú tienes 60, no luces como tal, vas atrasando el proceso. No podrías dejar de envejecer, pero sí finalmente llegaría de manera más tardía. ¿Pero viviríamos como bien, 1000 años bien? Sí, sanos. Ya. O sea, es por eso que podríamos vivir más en estricto rigor. Sería una especie de cuidado completamente holístico del cuerpo que finalmente albergaría una buena mente que permitiría tener más años, pero acumulando una vida digna, decente. ¿Pero estará el cerebro también preparado para vivir 1000 años? Ah, qué buena pregunta. Uno está programado para vivir ciertos años. Exacto. En cuanto a todas las etapas. De hecho, la vida lo decidió así. Sí, exactamente. Por algo porque será, tienes que cumplir etapas en la vida. Entonces, si de repente te ponen 1000... ¿dónde están esas etapas? ¿Cuándo tienes que ir cumpliéndolas? Qué notable, porque bueno, es una pregunta ética. ¿Será necesario? ¿Será bueno? Algunos se pueden volver locos. Algunos puede que en este cambio apareciera, a propósito del amigo Pinochet, se han vuelto 10.000 veces la chaqueta en 1000 años. Y obviamente quizá algunos no aprenden nada y otros solamente acumulan tiempo. Atención. Una de las técnicas que ya se están trabajando tiene que ver con la sustitución de órganos. Vale decir, si un auto le falla, no sé, el embrague, lo cambia por uno nuevo y vuelve y parte de cero. Si a uno le falla el hígado, no siempre va a tener un reemplazo, mucho menos corazón, ni ojos, ni cerebro. Sin embargo, si es que se logran desarrollar y que ya se trabaja en aquello con impresoras 3D, reemplazar órganos y poner algunos de larga duración, como algunos se sacan los dientes y se ponen otros que no se caerían, podríamos llegar a tal meta. Atención. Anthony Atala is one of the world's leading authorities on tissue regeneration. He founded the world's first body shop, a warehouse that manufactures body parts. He led the team that developed the first lab-grown organ, a bladder, to be implanted into a human. In addition to bladders, they've already perfected urethras and blood vessels. In the next 20 years, they hope to be able to grow kidneys, livers, pancreas, even hearts. We are on the verge of being able to buy every part of our body on demand a la carte. Using a sort of cellular scaffold made of certain materials, you could grow heart cells or liver cells or kidney cells into this scaffold and create a whole new organ that could then be transplanted into someone who needed it. Dr. Atala has had great success in growing organs. His custom-built urethras and bladders have been used in over 70 transplants, extending the life of patients who would have otherwise died prematurely. Vale decir que si uno tiene una especie como de cuenta de ahorro biológico a partir de tus propias células, si te falla algo, pueden generar uno nuevo a partir de eso y finalmente reemplazarlo cuantas veces sea necesario. Lo que dice John Rennie, editor de In Chief, revista científica americana,
Con el descubrimiento de la regeneración de las células madres, muy por hoy de moda, podemos crear órganos a la medida del paciente. Nos transformamos entonces en una especie de banco de órganos por humanos y que ayudará a alargar la vida de las personas. Claramente, de hecho, se puede estudiar a tal punto ciertos órganos que los podrían hacer para que no fallen. O por lo menos, ¿sabes qué? Mínimo esto va a durar 500 años. O sea, nos convertiríamos en robot finalmente, porque... Ese es un tema, esa es una pregunta, claro, ¿dónde A la cabe larga no hay tanta naturalidad. experiencia? ¿Dónde cabe tanta emoción? O finalmente, si es que no son células en algunos casos, si estas partes son, como tú dices, de carácter artificial, si no hay vida al interior de aquellos, ¿cómo nos afecta a nosotros como personas? Es un tema muy Eso es interesante. importante, a ver si es que sigue la Y emocionalidad. menos esotérico lo que parece. ¿Y esto proyectado en cuánto tiempo, Salfate? ¿Cuándo se lograría esto? Esto que acabamos de escuchar ya están trabajando. Claro, porque se han hecho cosas está bien, parecidas. Estoy de acuerdo, pero el células madre y todo el tema de los órganos, pero proyectarse a vivir, porque la esperanza de vida, 80, 85, depende de los países, en fin, la alimentación. Se hablaba de pero 40 hablar años. de 1000 años, se hablaba de estamos 40 multiplicando años. por harto. Unas 4 décadas. Antes de 50 años. Eso no es tanto. No es tanto. Porque generaciones actuales, ahora, personas que están viviendo hoy, podrían llegar a... podrían de alguna ahora, manera poder... pero atención, ahí se provoca un problema mayor. ¿Qué hacemos con la sobrepoblación? Si nadie se empieza a morir. Claro. Que ese es otro tema. Es que ese tema, el otro día agarré la revista, está como muy interesante. De las cosas que... Y salía este tema. Y lo leí. Y después me di cuenta que la revista era del 96. Imagínate. Pero ahora es una realidad. Ya estaban hablando de eso. Y ahí ya decían que el 2020 en el fondo. Entonces igual yo creo que se va como atrasando esto. Siempre creen llegar a eso y después se dan cuenta retrocesos. ¿Sabes Y qué? todos No los está contras que funcionando. tiene, como tú dices, la sobrepoblación, y deben haber millones de más contras. El problema es ético, la verdad. Por algo la naturaleza le pone un cierto límite a todas las cosas. Claro. Por eso están las estaciones y un largo etcétera. Atención, amigos míos. Existe un método aún más sencillo, que esto se ha hecho con experimentos en ratones, que ya lo vamos a ver. Pero que tiene que ver con que si tú quieres vivir más, bastaría, yo no sé si esto se parece a lo de las plaquetas, pero cambiar tu sangre, que sufrir una transfusión de cambio del 100% por otra, compatible con la tuya, pero de alguien más joven. ¿Cómo opera esto? Por favor. ¿Pero para qué? Dr. Rando has been studying young blood. What he's found is that it's a lot like a car that has just rolled out of the factory and into the showroom. Everything is new and in perfect working order. Young blood produces a protein called delta, which has reparative qualities. In older blood, the levels of delta drop off. Dr. Rando suspects that when young blood is infused into an older body, the young blood acts like a mechanic, rebuilding and repairing the older, worn-out blood. ¿Qué es lo que dice el estudio del doctor Thomas Randon? Dice, la sangre joven tiene unas partículas llamadas delta, que tienen la función de regenerar de una mejor manera que la hace la persona de mayor edad. Cuando estas se inyectan en el cuerpo de una persona que tiene más años, comienza a reconstruir las partículas, retrasando el proceso de envejecimiento. Ojo, esto de lo que tengo entendido en sentido estético, se utiliza a nivel localizado, parece. Sin embargo, lo que ellos proponen es algo más radical, que es que te regenere completamente todo el sistema sanguíneo. O sea, digamos que te saquen toda la sangre y te colocan una compatible, pero completamente joven, y que haría un trabajo que el cual tu cuerpo ya se olvidó, que es la autorregeneración celular. Yo lo encuentro genial. Bueno, o sea... esto es bastante menos invasivo y no habría que esperar tanto para esto, porque esto se podría hacer. Sí. De hecho, se podría hacer tan así que ya fue demostrado este último ejercicio en el hecho de volver más con ratones. Ah, con ratones. Atención. To test this theory, Dr. Rando performed an unusual experiment in 2007. He took an old mouse and a young mouse and surgically attached their circulatory systems. As the blood of the younger mouse pulsed through the body of the older mouse, something remarkable happened. We realized that the stem cells in the old animal were behaving more effectively. In response to small injuries to muscle, for example, they would heal more quickly. It wasn't as if the old mice started to look younger, but within the context of specific injuries, we found that tissues behaved and responded better, and they repaired more quickly. Thomas Rando's work with mice at least suggests that it may actually be possible for you to, in a sense, transfer some measure of youth and vitality from younger organisms back over to older ones.
Una vez más, citamos a John Rainey, editor de In Chief, revista científica americana, que dice respecto a este cambio absoluto de todo el sistema sanguíneo de los ratones, que por lo tanto podríamos pensar que podría resultar ya en humanos, se seleccionó un ratón viejo con uno joven. Ambos se conectaron y comenzaron a transferir sangre de uno a otro. A medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que los tejidos que tenía dañado el ratón más viejito comenzaron a recuperarse de manera inmediata. Vale decir, la sangre joven comenzó a ser vocacional y naturalmente su pega y comenzó a recuperar años, digamos, como casi retrocediendo en el tiempo. Es interesante porque las arterias igual se tapan, las arterias por donde circula la sangre. De todas maneras, claro, porque no son las cañerías además. Claro, son las cañerías del cuerpo. Entonces es interesante porque de alguna manera, igual nomás, más allá del desgaste, la sangre es clave en todo. Y probablemente quizás terminó arreglando precisamente claro, la arteria. de alguna manera la regenera. Exacto, porque digamos es muy difícil encontrar un niño que por mucho que coma comida mala, se encuentre digamos con una especie de trombosis al respecto o algo parecido. Sí. Atención, hoy día hemos llevado un tema interesantísimo. Aquí este precioso panel ha llevado muchos cuestionamientos éticos de si es necesario vivir tanto tiempo. El tema que nos convoca es que hoy día la ciencia ha postulado que en pocas décadas podríamos llegar a vivir más de 1000 años y algunos, si así lo quisieran, optar a vivir eternamente. Todo esto porque el titular que hoy día nos acompaña dicen que descubrieron que la activación de un solo gen, que en algún momento deja de funcionar por un proceso natural, podría volver a enchufarse de cierta manera, aumentando así la longevidad en un 30%, que ya es bastante. O sea, alguien que vive, no sé, 80 años podría vivir pasados los 100. Atención, amigos míos, a propósito de aquello, hoy día hablamos de cómo la ciencia podría hacernos eternos, pero hay un pueblo, hay un lugar en este planeta donde de manera natural lograron en promedio todos los habitantes vivir 120 años. Sí. Las mujeres de 40, tú las miras, las vamos a mostrar, parecen de 25. ¿Y qué hacen? ¿Cómo lo lograron? Lo vamos a explicar. No solo eso, también un último recurso tecnológico. La nanotecnología podría meterse en lo más recóndito de los intersticios del cuerpo humano y hacer un sistema de reparación que podría convertirnos en seres longevos por muchos, muchos años. Atención, un adelanto. We've developed a machine which we can release again into the body, and that machine can target the cancer even when we can't see that cancer on an MRI or on some other imaging modality. You can actually watch the tumors go away. Al regreso, el video completo de cómo la nanotecnología podría convertirnos en seres eternos y el famoso pueblo que por medios naturales ya logró vencer el paso del tiempo. Al regreso, esta breve pausa comercial. Lo prometido, cómo la ciencia en su máxima expresión, conocido como nanotecnología, podría hacernos vivir mucho más años e incluso otorgarnos la vida eterna. Toma. Nanorobots are the ultimate high-tech disease-fighting weapon. Custom designed to carry out search and destroy missions against deadly viruses. These remarkable blood-borne robots, built primarily of carbon, are about 1 million times thinner than a human hair. Once injected into the bloodstream, the nanorobot hunts down the tumor and attaches itself to it. A laser beam fired through the skin at the nanorobot heats the silver particles inside it, causing a chemical reaction that destroys the tumor. Dr. Carroll has tested nanorobots in his lab to treat cancer in mice. The results are startling. We've developed a machine which we can release again into the body, and that machine can target the cancer even when we can't see that cancer on an MRI or on some other imaging modality. You can actually watch the tumors go away. It's that rapid. They don't come back, and the animals are completely healthy. Vale decir, robot de carácter microscópico que te mantendrían sano a un nivel ya insuperable en términos de alimentación y salud natural. Que es lo que dice David Carroll, investigador de nanomedicina, ya se habla. Hoy tenemos una nanoherramienta que pueden erradicar hasta un cáncer. Estas se introducen al cuerpo y buscan el tumor maligno. Luego proyectan un láser y deterioran de a poco la enfermedad. Ciencia ficción, quizás todavía un poquito, pero hoy día hemos realizado distintas maneras en que la ciencia ya está apostando para que el hombre viva más tiempo. Pero ojo, quizás no hay que esperar tanto. Ya tiene la fórmula perfecta, completamente natural, sin intervención alguna de la ciencia ni cosa rara. Este pueblo, atención, les vamos a mostrar ahora la fotografía, que aquí el promedio de vida es 120 años. Wow. Dicen que las mujeres de 40
lucen de 25, no más. Así, preciosas todas ellas. O sea, ustedes Son lucían los de 12. Unsa, un pueblo que no envejece, ni siquiera se enferma. Que gana a conocerlo. ¿Cuál es la razón? A ver, ¿qué opináis de esto, Steffi, usted que sabe de alimentación? Dice, este pueblo casi no consume proteínas, mira qué raro. Las calorías son las que se deben consumir, las justas y necesarias. Además se bañan todos los días en agua helada, lo que retarda el envejecimiento temprano. ¿Quién reconoció esto? Robert McCarrison, doctor y nutricionista de la Universidad de Irlanda. Esas son todas las leyes que se dicen hoy día para vivir más. La clave. Exactamente. Usted puede vivir sano de partida, como tantas personas dicen, ya eligiendo comer bien. Y en eso hay razón. Comer poco, ojo. Comer poco. Aunque uno sea delgado y todo ese deporte, igual es comer poco porque el cuerpo no se oxida de esa forma. Mira, comer lo justo y necesario. Comerse. Y ducha fría. Ducha fría, siempre. Acompañado se pasa lo normal. Exactamente. Ahí está. Ahora la pregunta, ¿usted quiere vivir más años? Pregúnteselo en realidad. Muy bueno.